Natalie Ramírez Martín me dice, la base se transmitirá en la red de canales públicos de Colombia. Bueno, sí, a ver, recorramos la historia de Pablo Iglesias, ¿no? Él como profesorcito de ciencias políticas, pues era asesor de Izquierda Unida, pero consigue colarse como asesor de Hugo Chávez, junto con otro de sus cómplices, con Juan Carlos Monedero. Son asesores que ganan muchísimo dinero y muchísima influencia en la Venezuela de Hugo Chávez. Esto les permite además introducirse en los otros países donde ciertas formas de lo que llamaron el socialismo del siglo XXI, por llamarle de algún modo, empezaron, cuyos candidatos de los partidos que están en la misma órbita, empezaron a alcanzar la presidencia, ¿no? En Bolivia, en Ecuador fundamentalmente, menor medida en Brasil. Y entonces, por ejemplo, allí el ahora defenestrado Íñigo Errejón, pues, su tesis de maestría es sobre Bolivia, sobre el movimiento al socialismo de Bolivia, ¿no? Todos estos socialismos de los que estoy hablando son socialismos al estilo marxista, es decir, son socialismos que tienden a la propiedad por parte del Estado de todos los medios de producción, por lo menos es lo que se plantea. Luego no les funciona, afortunadamente. Pero, entonces, con la fuerza que adquiere en Venezuela, empieza a crear aquí una red de Podemos hacer algo totalmente nuevo, precisamente se llama Podemos el partido. Podemos revivir la izquierda revolucionaria, leninista, marxista, con el recauchutado postmarxista de Gramsci y de Laclau, el populismo de Laclau, que es enormemente influyente en América Latina, y entonces revivirla y relanzar la la izquierda en España, y nos apoderamos de Izquierda Unida, nos apoderamos de los partidos marginales de la izquierda y creamos un partido que me haga presidente a mí. Porque me vi al espejo y dije, yo soy el ideal. Y entonces así nace Podemos. Bueno, Podemos en este momento está en el 3% de la votación. Pablo Iglesias concretamente consigue ir traicionando a sus electores a lo largo de la historia. Se postula en 2014, 2015 para el Europarlamento, y como europarlamentario pues deja tirados a los votantes y se viene a ser parlamentaria en España, deja tirados a sus votantes, se va a ser vicepresidente segundo de gobierno, y como vicepresidente se da cuenta que no sirve para gobernar, entonces sale huyendo, deja tirados a los que habían votado por él como diputado, se va a la Asamblea de Madrid, pues se presenta como candidato a presidente de Madrid, no gana, pero queda ahí con unos votos para ser diputado de la oposición, entonces deja tirados a los que votaron por él en Madrid, es que es maravilloso, y se va a hacer un canal de televisión, que es donde empezó La Tuerca, esto sin contar con que también fue empleado de los ayatolas en Hispan TV, y entonces vuelve a hacer un canal de televisión donde cuenta la misma historia que estaba contando en 2011 y en 2012, y no es que lo diga yo, pues soy un malvado y odio a Pablo como creen algunos, no, busquen la gira que hacía por los centros sociales Ocupas en 2012, 2 años antes de la creación de Podemos, lo que decía en los centros sociales Ocupas, busquen La Madreña aquí en YouTube, y los rollos que les iba a echar Pablo para embarcar a todo el mundo. Todos los líderes de La Madreña lo fueron diputados aquí en Asturias, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues hace otro canal de televisión, otra vez apoyado por Jaume Roures, y ahora quiere volver a restablecer su influencia en América Latina, donde tuvo mucho mayor éxito, por supuesto, que aquí en España. Y entonces manda a Inafino Génova, que es su operativa número 1, para que entreviste a López Obrador, y curiosamente López Obrador no le dio una entrevista a nadie más que a ella. Y luego Claudia Sheinbaum, como candidata a la presidencia de México, no le dio una entrevista a un solo periodista, salvo a Fino Génova. Y yo creo saber quién fue el enlace de esas operaciones. Y además, un mexicano.
Y ahora con Petro, evidentemente, reingresan a Colombia con Canal Red, que es un canal esencialmente propaganda. Y no porque mienta, o porque miente con mucha discreción, sino por todo lo que oculta. Es decir, cuando tú llevas las noticias de cierta manera, puedes hacer sonar las cosas distinto de lo que son sin directamente mentir. Y encima se las da de periodista y de honesto, ¿no? Pero no es el caso. Entonces, a mí me parece una tragedia para Colombia, pero pues, si Colombia ya tiene Russia Today, ya tiene Sputnik, ya tiene los rollos de Luz y Vaya, pues, que tenga ahora también a la base y a Canal Red, significa simplemente que la desinformación se va a apoderar de cada vez más del espectador colombiano. ¿Cuál es el problema? El problema es que si la opción es los medios de derecha, pues no estamos donde deberíamos estar. Sí, me parece una tragedia. No por otra cosa, sino porque para lo que ha servido Pablo Iglesias es para ganar mucho dinero. Esto sí, o sea, se ha enriquecido de una manera clara y patente. Él decía que nunca confiaría en alguien que tuviera un chalet o una casa. Pues un chalet es una casa independiente. Una casa de 300.000 euros y lo primero que hace, en cuanto pudo, fue comprarse una casa exactamente de 300.000 euros, para lo que hay que ser tonto. La compras de 280 o de 320, pero exactamente de 300.000 pues, es darte un tiro en el pie tú solo. Y cobra, por supuesto, cada vez que abre la boca, cada vez que va a algún lugar a dar una conferencia, a decirle a todo el mundo cómo hacer la revolución esta semana, él pasa la factura. Y en Colombia, ahora estará pasando la factura en México porque lo llevaron al Congreso a hablar, pasará una gorda factura y estará cobrando ahora todo el tiempo en Colombia. Bueno. Andrés Rodríguez vuelve a decir que la Radio Televisión de Colombia compró el programa de Pablo Iglesias, La Base. La pregunta es si alguien puede averiguar, no sé si en Colombia hay un organismo encargado de la transparencia, cuánto le van a pagar a Pablito. ¿Cuánto le van a pagar a Pablito?